Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Kalua Salazar. Iniciamos con Hablemos. Amigas de La Costeñísima, esta es una nueva edición del programa Hablemos. Este viernes 3 de diciembre queremos enseñarles a ustedes o demostrarles, presentarles de alguna manera en esta audición del programa Hablemos las perspectivas que tenemos desde la educación durante este año 2021 que estuvo marcado severamente por la pandemia de la COVID-19. Algunas clases se hicieron a distancia y otras clases se hicieron a través de redes sociales. En la mayoría de los centros educativos subvencionados de Bluefields, las clases se estuvieron dando una o dos veces a la semana. En pocas palabras, ese fue el contexto que se llevó a cabo durante este año 2021 en los centros escolares de todo el país. El día de hoy tenemos de invitado al profesor Mario Antonio Alvarado Macré, quien ha realizado trabajos como docente y director de diferentes institutos en Bluefields y en sus comunidades. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestra audiencia y de esta manera iniciamos con un programa más de Hablemos. Buenas tardes, profesor. El día de hoy queremos abordar la situación de la educación en Bluefields. Cómo esta fue marcada durante el 2020, pero que ya traía un año arrastrado, que es el 2020 y el 2021. ¿Cómo usted considera la situación de la educación y cómo afectó directamente a los estudiantes? Muy bien, buenas tardes nuevamente y agradecer esta invitación para dirigirme a la distinguida audiencia de esta prestigiosa radio de la región, La Costeñísima. Y definitivamente este año la educación, aparte de otros aspectos que la afectan de una manera directa, este año se vio afectada desde mi punto de vista de una manera más grave, es la crisis económica. Claro que tuvo también grande efecto la pandemia, pero ya los directores y la educación en sí tenía alguna experiencia recogida en base a lo del año pasado, pero creo que esta vez la educación se vio severamente afectada dada la profundización de la crisis económica por la que la sociedad nicaragüense y en especial nosotros como costeños la sentimos aún más. Desde esa perspectiva, pues creo que la calidad de la educación se vio aún más afectada y esto tiene también efectos de un mayor nivel de desesperación y hasta cierto punto pudiera decir yo de indiferencia de los mismos estudiantes al poder percatarse la desesperación que hay en cada uno de sus hogares para poder llevar el pan de cada día. Entonces esto fue un elemento muy importante en este 2021 para la educación en nuestra región. Es decir, profesor, la situación económica por la que están pasando los padres o los tutores de los niños y niñas afecta porque si no hay un plato de comida en casa o no hay para poderle dar las comodidades básicas al menos para un estudiante, esto también se refleja en su nivel o en la presencia en las aulas de clases, profesor. Exactamente. Hay estudios de que la alimentación tiene una incidencia directa en el aprendizaje de los estudiantes. No es lo mismo llegar con un estómago vacío a un aula de clase que con un estómago lleno. No es igual que un estudiante llegue a una aula de clase sabiendo que al regresar a su casa va a encontrar todo lo necesario, a que no va a encontrar todo lo necesario. Y esto tiene aún mayor incidencia en los jóvenes
que están en la secundaria, en los pre y en los adolescentes, porque ellos ya pueden percibir claramente cuando hay graves necesidades en su hogar. Y recordemos que también la situación económica tiene incidencia en el comportamiento dentro del hogar. Esto causa violencia porque hay desesperación en el hogar al ver que no hay lo suficiente, entonces esto causa cierta violencia dentro aún de la familia, porque la misma desesperación hace de que haya reclamos. Entonces esto no crea el ambiente adecuado para que el estudiante tenga todas sus capacidades, todos sus intereses dirigidos a su desarrollo pleno. Entonces esto tiene mucha incidencia en la crisis económica. No estoy dejando a un lado la incidencia del COVID. Claro que también tuvo mucha incidencia. Y lo mencionaba en un inicio, la mayoría de los colegios subvencionados, muy responsablemente, y los felicito además porque fue de una manera muy responsable. Creo que esto hay que hacer mucho hincapié y felicitar a los directores de estos colegios que no se preocuparon por la salud de los estudiantes, y esto es muy importante. Y esto tuvo incidencia para que esta pandemia no se propagara aún dentro de los colegios. Estoy completamente seguro de ello, pero claro está que no es lo mismo llegar a 2 clases presenciales o 3 clases presenciales como llegar todo el periodo semanal de clase. Además que he insistido en que los profesores deberían ser capacitados previamente, antes de entrar en el año escolar, cómo hacer un buen uso de las herramientas digitales para sacarle el máximo provecho a estas herramientas, que son muy importantísimas, bien importantísimas para el fortalecimiento de la educación y también para mejorar la calidad educativa de la educación, porque la información que encontramos en las redes es abundante. Lo único que hay que saber es seleccionar y tener las estrategias adecuadas para explotar al máximo lo que se nos ofrece en las redes sociales. Profesor, así como usted lo mencionaba, hay que destacar el labor de los colegios subvencionados que se preocuparon por la salud de los estudiantes, de sus familiares, de los docentes, del cuerpo de dirección y todos los actores que están incluidos en el sistema educativo. Pero hay que mencionar también, profesor, la poca accesibilidad que tienen algunos estudiantes a una computadora, a internet, a un teléfono, a las redes sociales. Así como lo decíamos al inicio, la situación económica desencadena este otro tipo de problemas al poder iniciar clases de manera virtual, o que te dejen tareas a través de las que se envían por WhatsApp, o situaciones como esta, profesor. Es una realidad la que vivimos. También en la costa Caribe hay poco acceso a internet, a energía en algunas comunidades o en algunos municipios. ¿Cómo esto de alguna manera también incidió en que los estudiantes tengan esa deuda escolar o esa deuda académica todavía? Incidió de una manera directa porque, como bien lo menciona, la alternativa que se ha encontrado para dar respuesta a la incidencia que tiene el COVID en los estudiantes es precisamente el uso de las herramientas tecnológicas. Pero, por otro lado, está la gravísima crisis económica por la que estamos atravesando. Ahora bien, esto no es que quiera ser pesimista, pero esto no tiene solución a corto plazo. Esto lo vemos que tiene una solución a muy largo plazo. Dios quiera, porque como dice un dicho, que el hombre propone y Dios dispone, pero Dios quiera que realmente no se alargue más esta crisis económica
que está afectando de una manera brutal, diría yo, a toda la familia y a la educación en sí. Es triste y hasta cierto punto crea cierta decepción cuando uno se da cuenta que no es únicamente análisis propio o antojadizos que uno pueda percibir que nuestra educación está grave, tiene una serie de problemas y que la incidencia directa actualmente es la parte económica. Nuestra educación está claro, aunque quieran justificar que el último resultado que se ha brindado sobre la calidad educativa en nuestro país arroja que nosotros estamos por debajo de la media, oígase bien, por debajo de la media, no es que estemos ni en la media, por debajo de la media centroamericana. Esto es gravísimo. Y imagínense de que son las clases o que tienen una mayor relevancia, no así que no sean las más importantes, pero por ejemplo matemáticas, ciencias y lengua, como se le llama ahora, ¿verdad? O español, como le llamamos anteriormente, son las tres áreas que identificó la UNESCO que son las que tenemos una gran debilidad. Ahora bien, los directores tienen que poner muchísima, pero muchísima atención en esto, porque es un estudio serio. Para el próximo año tienen que actuar de una manera muy responsable, reunirse con su equipo administrativo y pedagógico para analizar muy bien esto que está arrojando y ver de qué manera se puede superar en nuestra región estos resultados que están demostrando que estamos grave en educación. Tenemos un grave problema en educación y en base a esos estudios y en base a lo que se pueda recoger de un análisis profundo, serio, poder presentar alternativas que podamos superar estos aspectos. Porque un estudiante que no sepa leer bien, ese estudiante no va a poder tener una capacidad de análisis profundo. Y si un estudiante no analiza profundamente, esto va a tener como consecuencia que su calidad educativa no va a ser tampoco buena. Entonces, si esto lo miramos de manera muy profunda, pudiéramos nosotros encontrar algunos aspectos que a lo mejor son los que están afectando gravemente para que tengamos nosotros estos resultados, y descubriendo cuáles son estos aspectos, evidentemente pudiéramos nosotros buscar las alternativas para superar estos aspectos. Es un papel, es una labor muy responsable que tiene que realizar cada director en su centro para que nuestra juventud se sienta realmente que lleva todas las capacidades como estudiante. Profesor, hablando de este informe que realmente, como usted asegura, brinda detalles que el Ministerio de Educación y las instituciones de educación deben de tomar en cuenta por el bien de los estudiantes y de su aprendizaje futuro. El informe reveló que Nicaragua se encuentra por debajo del promedio de la región en ciencias, matemáticas y lectura. Anotó en un comunicado el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Eso fue lo que arrojó el estudio que se realizó durante el 2019. Cabe destacar que este estudio no está incluido durante los años de pandemia. Son 2 años que han cambiado el contexto de los estudiantes. Yo quisiera hacer esta reflexión y va directamente a los estudiantes. Si usted viene y le pregunta a un estudiante de sexto grado,
algunos cuestionamientos sobre matemática, ellos están bastante confundidos en los temarios, en algunas otras asignaciones correspondientes a matemática, y muchos de ellos tienen deficiencia con las tablas de multiplicación, profesor. Este es un problema que no solamente se ha venido notando desde la pandemia hace 2 años, es un problema de arrastre de que los estudiantes tienen este tipo de deficiencia con las matemáticas. ¿Hay algún factor que esté influyendo para esta situación? Mire, los directores, aquí vuelvo a mencionar, tienen un papel muy preponderante. Porque si están administrando un centro educativo es porque ellos, el Ministerio de Educación, consideró que tiene la capacidad de poder gerenciar ese centro educativo. Entonces, ellos saben muy bien, perfectamente bien, que los estudiantes, así como usted lo menciona, tienen graves deficiencias en cuanto a lectura y en cuanto a las matemáticas. Ahora bien, se preguntarán si ellos tienen este conocimiento y si los mismos profesores, porque miren, los mismos profesores, yo conozco a la mayoría de los profesores de acá de Bluefield, los de lengua y literatura y los de matemática, y créanlo que son muy buenos profesores. De eso no les quepa duda de que sí tenemos buenos profesores. Y deben de tener confianza la población costeña, los bluefileños, de que tenemos muy buenos profesores. Pero lo que pasa es que si yo tengo conocimiento, pero si a mí no me dan las herramientas para poder solucionar ese problema, no lo puedo hacer porque no tengo la herramienta. Así de sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? De que se desperdicia demasiado tiempo importantísimo en lo llamado TEPSE. A inicio de año se realiza, ¿verdad? Se reúnen y se realiza eso. Pero mire, no se abordan precisamente estos aspectos. Los puntos claves, exactamente, diríamos. Sino que se abordan en general, una temática general. Pero el Ministerio de Educación no emana, ni tampoco los técnicos pedagógicos deberían ellos de dar tip o orientar o realizar un taller específico para superar estas deficiencias que se tienen. Y los profesores lo dicen. Yo cuando estuve como director, a mí me decían mis profesores, tenemos problemas en matemáticas, tenemos problemas en español. Precisamente, imagínense, desde que yo estaba como director, ya mis profesores ya me decían a mí que había graves problemas, una deficiencia muy grande en cuanto a matemática y en cuanto a español. ¿Qué es lo que pasa? Lo vuelvo a decir, si el estudiante no sabe leer, si el estudiante no tiene la capacidad de discernir, de analizar, el problema va a estar en matemática. Tiene que tener problema en matemática. Cada una de las áreas van concatenadas, tienen mucha relación. Si en matemática tiene problemas, se va a ver también en las otras áreas. Entonces, en general, por eso nuestra calidad educativa es muy mala, por más que se esfuerce el gobierno. Mire, no es echarle tierra al gobierno, pero es la realidad que percibe todo mundo. El padre de familia sabe muy bien que sus hijos no están saliendo con todos los elementos necesarios para el grado en el cual es promovido. Lo saben, los mismos estudiantes lo saben. Es triste nuestra realidad. Y ellos intuitivamente saben muy bien, ¿verdad?, que no tienen asimilado eso, pero claro, ellos se sienten felices, se alegran porque cursaron, dicen ellos, o le dicen, cursaste el año, pero interiormente están conscientes que no llevan todos los elementos para decir, soy realmente un estudiante que ha asimilado los conocimientos necesarios en segundo, tercer o cuarto año, o en sexto grado o en quinto grado. Pero los
como digo, si los profesores no le dan la herramienta, no le capacitan para poder desarrollar unas estrategias pedagógicas que puedan eliminar o que puedan dar los elementos básicos para superar esa debilidad que tiene el estudiante, no puede hacer nada. Para ponerle un ejemplo, yo puedo ver, ¿verdad?, que alguien, ¿verdad?, se está muriendo, que tiene, qué sé yo, un balazo, que se está muriendo, se está desangrando. Y si no tengo los conocimientos básicos necesarios, puedo tener la mejor intención de querer salvar esa vida. Pero si no tengo los conocimientos de qué hacer para poderle salvar la vida, se va a morir. Yo lo único que puedo hacer es estar viendo, ¿verdad? Y quizás darle vuelta, ponerle una almohada o algo así, pero más allá no puedo. Entonces, eso más o menos pasa ahorita, actualmente, en la educación en nuestra región, y creo no solo en nuestra región, sino en todo el país. Profesor, hay que tomar en cuenta también sobre lo que usted decía, que los padres están conscientes de las deficiencias académicas que se han dado debido a las situaciones que han pasado los estudiantes, pero entonces aquí viene el actuar de los padres. ¿Qué se puede hacer por los estudiantes? ¿Qué enlace se puede hacer con el centro educativo, con los profesores, los estudiantes, los padres de familia, para que estos niños y niñas se nivelen? Para que estos niños y niñas, esas barreras que tuvieron durante el año escolar, que pudo haberse llamado COVID, pudo haberse llamado desempleo de los padres, enfermedades, luto en alguna de las familias, y eso hay que conocerlo también, fue algo que desmotivó mucho a los niños. Pudo haber sido la pobreza, la falta de entendimiento, la falta de poderse acoplar también a llegar 1 o 2 días a clases, o llegar, como en el caso de los colegios públicos, de las escuelas públicas, todos los días. ¿Cómo pueden entonces los padres hacer durante este periodo de vacaciones, durante el periodo de inicio del 2022, para que estos niños lleguen al menos a una comprensión mínima de lo que no pudieron obtener durante el año escolar? Buenísimo, muy bien, muy excelente lo que usted dice. ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Verdad? Y eso es muy importantísimo, determinante para precisamente superar algunos obstáculos que los docentes encuentran en el colegio y los mismos directores. Yo creo que es una oportunidad que se da en este periodo de vacaciones, en el cual el padre de familia debe de sentarse con el hijo, debe hacerle conciencia y debe de aprovechar precisamente las circunstancias actuales para hacerle ver esta realidad que estamos viviendo, y que él es capaz de poder transformar esta realidad solo que él se prepare académicamente. Si él despierta esta conciencia en los jóvenes, en sus hijos, ¿verdad? Y deben de establecer metas, sentarse con el hijo y establecer metas en las cuales deben de trabajarlas ellos juntos. Establecer, si es posible, un calendario de estudio durante las vacaciones. No es que le va a quitar las vacaciones al hijo, porque sí se las merece, pero pueden establecer un calendario, ¿verdad?, con sus hijos, verlos como amigos al hijo, sentarse con el hijo, dialogar, platicar, que se hace necesario. Mire, ante esta situación, lo más idóneo, ¿verdad?, o mínimamente diría yo idóneo, sería que en cada colegio se contara con un psicólogo para que le pueda brindar atención psicológica, no uno, más de un psicólogo, brindar atención psicológica a la juventud y a los niños. Porque crea, la situación actual por la que se está pasando es muy grave. Saber que se le murió un tío, un hermano, su papá, su mamá, ese joven, ese niño nunca va a ser igual.
¿Y cuántos niños tenemos que se le murió un familiar? ¿Cuántos niños tenemos con ese trauma de que vieron a un familiar que estuvo sumamente grave? Y pueden decir, bueno, ya pasó. No, eso no pasa. Y eso lo podrá explicar de una mejor manera un psicólogo. Y las secuelas son académicas, profesor. Exactamente, entonces vienen estas secuelas académicas. Entonces, el padre de familia, el papel del padre de familia ante esta situación debe de, en lo posible, hacer el sacrificio de sacar más tiempo y dedicarle más tiempo a sus hijos en cuanto al aspecto educativo. Porque si él no lo hace, imagínense el panorama que yo le estoy pintando. No, los profesores no tienen la suficiente herramienta ni la suficiente preparación para poder aplicar la pedagogía adecuada para superar el rendimiento académico. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Y si el padre de familia deja al docente solo, deja al director solo, ¿quién es el mayor perjudicado? Es el niño. Entonces, debe de hacer un acompañamiento más cerca con el hijo, llegar más a la escuela, estar más informado con los profesores, porque esto va a hacer que el niño comprenda que su padre está realmente preocupado por la educación de él. El niño va a tomar en cuenta que el padre de familia está tomando junto con el docente la educación de él, que ya no es uno que lo está acompañando en el colegio, sino que también su padre, su madre o su tutor le está acompañando en su proceso de aprendizaje. Que no, el estudiante no lo tome, porque muchas veces se comete un error y algunos tutores o padres de familia se convierten hasta como en guardaespaldas, así lo llegan a sentir muchas veces los estudiantes, como que si son guardaespaldas, no, sino que lo sienta como un amigo, como alguien que lo está acompañando en su proceso de formación académica. Eso es muy importante que lo entienda y que lo sienta el estudiante. Entonces, trabajar junto, el padre de familia tiene que trabajar junto y más de cerca ante esta situación tan grave que estamos atravesando. Se debe de acercar con muchísima mayor razón al centro escolar, al docente y al director, para que el estudiante pueda tener los resultados que tanto el padre de familia espera como los profesores y los directores. Porque créalo, los profesores y los directores esperan lo mejor para sus estudiantes. Ellos desean lo mejor para sus estudiantes. Igualmente el padre de familia. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un acuerdo. Se pueden establecer acuerdos, inclusive tripartito, padre de familia, estudiante y profesor. Y también tienen que traer en juego aún el director. Y es necesario de que, si puede también el padre de familia, las universidades, ahorita la BICU está sacando psicólogos, ¿verdad? Pueda, establecerse de alguna manera para que el padre de familia pueda tener acceso a asesoría también psicológica, pueda llevar a su hijo. Muchos padres necesitamos también de asesoría psicológica, créalo, ante esta situación tan grave que estamos atravesando. Hay mañanas que uno se levanta y que de verdad, con el corazón, con el alma y con todo, le da gracias a Dios de ver un día más de vida ante esta grave situación que atravesamos. Así es, la verdad es como usted lo decía, profesor, no solamente han sido todos los factores externos que han afectado a los estudiantes. Muchos padres que han quedado en el desempleo, no tienen oportunidades, la situación económica de las familias. Muchas personas solo dependen de un salario y los estudiantes sienten que quizás los padres están alejándose de ellos, encerrándose en sus problemas, pero la estrategia aquí es poder tener el acercamiento y el acompañamiento con el estudiante. No solamente los docentes, no solamente el profesor guía o el centro escolar, sea público, sea subvencionado, es ese acompañamiento y ese acercamiento de los padres que motiva y ayuda a los estudiantes a poder salir de esta situación en la que se encuentran educativamente.
así como usted lo decía, profesor. Nos gustaría también abordar desde este programa de Hablemos cuáles podrían ser esas alternativas que se pueden encontrar dentro de todo el contexto que vivimos. Se espera una tercera ola de COVID. Dios quiera que no se materialice, pero estamos a dispensa de esta situación sanitaria. Otro año, 2022, afectado por la pandemia. ¿Cuáles serían las mejores alternativas? Ya tuvimos un primer momento en el 2020 donde la pandemia tomó por sorpresa a la educación, donde tomó por sorpresa a los padres. Muchos niños dejaron de ir a clases, otros lo hacían de una manera virtual o a través de las guías didácticas. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Ahora, el 2021, con un poco más de experiencia, se trató de mejorar el panorama, de crear otras modalidades de clases. Sin embargo, un 2022 afectado, ¿cuáles podrían ser las alternativas, profesor? Es difícil ante el panorama que tenemos. Imagínense que no solamente se avisora esta nueva cepa de coronavirus que nos va a afectar, que ya está en los Estados Unidos. Hace poco estuve viendo que sí, ya descubrieron algunos en Estados Unidos y nos va a llegar, o sea, eso no nos vamos a capear. Pero además, como le decía, para el próximo año también creo que tenemos que tomar en cuenta que la situación política de este país, por más que la queramos obviar y muchas veces yo no quisiera, pero es una realidad que también está presente en nuestra sociedad. Y creo que para el próximo año la crisis económica se va a acentuar aún más. Y ahorita estamos muy mal, el próximo año creo que vamos a estar más mal. Va a estar en dependencia, claro, está de los políticos, ¿verdad? De que o estemos mejor o estemos mal. Pero como miro las cosas, creo que esto va a estar aún más mal. Sí, creo que la comunidad internacional va a cumplir con amenazas, por hablar más claramente, ¿verdad? Con amenazas que está haciendo, y esto va a afectar. Entonces sí, va a afectar más directamente, creo yo, a la población nicaragüense. Entonces, ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Es una pregunta que realmente lo deja uno prácticamente desarmado, porque es algo que no está en nuestras manos poderlo resolver. Yo estoy viendo que esto está en manos ya de otros que puedan crear las condiciones para que nosotros seamos capaces de poder superar estos obstáculos. Pero si no ofrecen esas condiciones, vamos a seguir siempre con mayor crisis. Pero esto no debe de ninguna manera debe de desalentar a los padres de familia. Mucho menos debe de desalentar a nuestros jóvenes que se están preparando en cada uno de los aspectos de la educación. Lo que deben de tener es, como lo decía en delante, un mayor acercamiento. La familia debe de unirse más. La familia debe de tener mayor comunicación. La familia tiene que verse realmente como lo que es núcleo de una sociedad, y solo juntos se pueden superar estos problemas. Separado va a ser imposible, va a ser completamente un desastre. Si la familia no se logra crear espacios amplios de comunicación, amplios de entendimiento, le aseguro de que nuestra sociedad en sí, y especialmente la educación, se va a ver seriamente afectada. Y
va a haber mucha deserción. La deserción académica va a ser bien grande. Si la familia no se une, si no hay comunicación en la familia. Y cada uno, me imagino yo, de que tiene la esperanza de un futuro mejor. Y ese futuro mejor solo se va a lograr si se trabaja en unidad, si hay entendimiento, si se superan las diferencias que hay. Es la única manera que yo miro que se puede superar estos problemas. Y por otro lado, los docentes, los directores y los profesores deben de tener una gran capacidad, más de la que tienen, créanlo, más de la que tienen ahora, de comprensión y de tolerancia para poder sacar adelante el próximo año escolar. Así es. Gracias, estimada audiencia. Gracias, profesor Mario Antonio Alvarado Macré, que fue invitado especial para este programa de Hablemos. El día de hoy abordamos el tema de la educación a través de distintos factores que afectaron el 2021. No se conoce todavía cómo están los resultados académicos. Sin embargo, esperamos que para el próximo año escolar 2022 los estudiantes busquen como esta vacaciones poder nivelarse en las áreas o en las asignaturas que consideran que hay bastante dificultades. Hay docentes que estarán dando también clases para que ellos puedan nivelarse. De alguna manera los padres de familia son actores fundamentales en el estudio, en los niveles académicos de sus hijos. Nosotros los invitamos de esta manera a ser parte de esa cadena importante. Estudiantes, docentes, directores, padres de familia, como partícipes desde ese núcleo familiar. Gracias por habernos sintonizado en esta tercera edición del programa Hablemos a través de La Costeñísima. Les invitamos a que usted permanezca en sintonía de nuestra programación variada. Y recuerde, este próximo viernes sintonizar el programa de Hablemos. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de La Costeñísima. Hablemos con Kalua Salazar. Nos escuchamos en nuestra próxima edición.